siempre estamos generando, bueno, este sí puedo grabarlo, ¿ya? Este sí puedo grabarlo. Tengo 57 estudiantes, ¿ok? Entonces, fíjense una cosa, que eh, la metodología, la investigación es así. Siempre está eh, dispuesta para hacer los cambios respectivos y obtener la mejor disposición y la mejor, ¿cómo se llama? El mejor desarrollo de la asignatura. Entonces, ¿cómo estamos? A ver, Bien, sí, señor, ahí vamos. bien. Entonces, jóvenes, igual, nosotros no podemos, ¿cómo se llama? Vararnos. Nosotros, el investigador no se vara. El investigador no tiene límites. ¿Ok? Al menos que le pongan un revólver en la cabeza. Ya uno dice, bueno, ya vamos a ver cómo es que estamos. Pero de igual forma, la investigación es continua, permanente, objetiva. No es que, por ejemplo, si yo me pongo en, 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 en términos subjetivos, ay, es que la tecnología se cayó, que se cayó el sistema, que no puedo grabar esto, lo otro, ¿qué pasa? Ya yo me estoy buscando, yo como investigador estoy buscando qué cosas, limitaciones o limitantes para el proceso de investigación. Bien, jóvenes, entonces estaba diciendo que hoy vamos a hablar acerca de los métodos de investigación primeramente. Como a mí me gustan los videos, les voy a colocar un videíto o varios videos, pero así retroalimentamos más y mejor la clase acerca de los métodos de investigación. Son videos cortos, pero te dejan mucho que decir. Perdón, son muy dicientes, te dejan muchos elementos que te ayudan a retroalimentar el conocimiento. Vamos a hablar de los métodos de investigación, ¿ok? Los métodos de investigación. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, ¿Sí? señor. Sí, señor. Sí, 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 señor. señor. Perfecto. Sí, señor. Entonces, vamos a hablar de los métodos de investigación.
Ok. Entonces, hago una pregunta. ¿Cuántos métodos de investigación hay? 6. Según el video ¿Cuál- 6. ¿Cuáles son? El método deductivo, el método... Inductivo, Inductivo, deductivo, analítico, sintético, comparativo, dialéctico. Bien, bien. Entonces, yo quiero decirles algo. Aquí toca estar pilas, ¿ya? Porque todo lo que yo estoy transmitiendo, explicando, lo vamos a necesitar. Absolutamente todo, ¿ya? Porque ahora estoy transmitiendo información, estoy mostrándoles videos informativos de esto, lo otro, y no es solamente información. Recuerden, información, conocimiento, práctica. Información, conocimiento, práctica. ¿Sí? Entonces, ustedes como seres humanos, como estudiantes, como investigadores, deben tener una actitud frente a la información. Entonces, si esto no lo tomen como un regaño, tómenlo como una exhortación a la excelencia. Entonces, si un estudiante, por ejemplo, si un estudiante pone la clase y se acuesta a dormir por allá, o se pone a hacer otra cosa y no presta atención, podría correr el riesgo de quedar como. ¿Qué color es este? Azul. Agua marino. Podría quedar azul. ¿Ya? ¿Por qué me tomó este liderazgo de hablar de esto un poco? Porque lo que estamos recordando en este momento es que nosotros este no es una ¿qué? Una asignatura de paso, es una asignatura, como se lo decía el profesor, una asignatura de suma importancia para la elaboración de un proyecto. Proyecto que no cumpla con las exigencias del curso no pasa, no lo apruebo. Entonces, la idea es, y el objetivo, la meta o el propósito es que asimilemos la mayor cantidad de información posible para convertirla en conocimiento y así elaborar un excelente, ni siquiera bueno, excelente proyecto de grado o proyecto de investigación aquí en la asignatura que les va a servir posteriormente a un proyecto de grado. Entonces les aconsejo que estén atentos a todo lo que se muestra acá. Además, bueno, esa es una parte. Lo otro es que como personas, esta asignatura les brinda conocimientos a ustedes para ponerlos en práctica y superar algunas adversidades en la vida diaria. Esta asignatura los ayuda a madurar. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes que no son maduros en el conocimiento. Tienen información de todo. Y ellos creen que saben de todo, pero no saben nada. ¿Me hago entender? Esto no es un regaño, es una exhortación. ¿Ok? Entonces, como tenemos mucha información alrededor, nosotros pensamos que no la sabemos toda. Pero a la hora de responder las preguntas o de tomar decisiones o hacer cosas, desarrollar ideas, generar ideas, proyectos innovadores, nos quedamos porque no sabemos, pero obviamente muchas veces se nos dan las herramientas y no sabemos qué hacer con las herramientas. Es como, por ejemplo, el cuento, ¿no? La parábola de se encontraron ¿cómo se llama? Dos burritos, ¿no? Encontraron dos burritos en un pastizal. Y entonces le dice un burrito al otro, oye, ¿y qué? ¿Cómo está todo? Bien, bien. Y entonces le dice un burrito al otro burrito, ¿qué comes ahí? Pasto. Ah, pasto. Sí, sí, pasto. Lo que siempre comemos, pasto. Entonces uno de los burritos le dice, oye, ven acá, pero te voy a decir que yo encontré algo diferente acá, verdecito y tiene un sabor diferente, ¿verdad? Y entonces le dice el burrito al otro, sí, muéstramelo, bueno, vamos. Y resulta que se encontraron allá, tan, y se comieron lo que encontraron.
pasó una persona rascándose la cabeza y entonces se encontró el amigo por ahí, estaba el amigo, o sea, la persona, el amigo, estaban los dos burritos ahí y entonces los burritos ya llenos, viene el amigo, o el señor que pasó y le dice al otro amigo, imagínate que se me ha perdido $1 millón, $1 millón en billetes de $100. Sí, ¿y dónde fue? Y entonces me dijo, le dijo, yo pasé por aquí, cayó aquí, por aquí, pero eso fue ahora mismito y no sé qué pasó. Y lo único que encuentro aquí son a estos burros aquí y estos burros no hacen nada con plata, etcétera, etcétera, etcétera. Moraleja, los burritos se comieron los billetes de $100, se comieron $1 millón porque como eran verdecitos y se parecían al pasto, ellos se lo comieron. Que no nos suceda a nosotros. Muchas veces nosotros desconocemos la calidad, la cantidad o el precio que tiene la información. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos suceda como los burritos, que los burritos como todo lo que ven se lo comen y como eran dólares, ellos no sabían y se comieron los dólares pensando que era una nueva especie de pasto. Así nos pasa a nosotros. A veces tenemos algo enfrente de nosotros y no lo apreciamos como personas, información, amigos, etcétera, pero nadie sabe lo que tiene hasta que ¿qué? Hasta que lo pierde. Leí en la Biblia un día, la palabra de Dios decía, no le eches perlas a los cerdos, porque pueden ser que se las coman o la despedacen. Los cerdos, todo lo que ven, lo ven y se lo comen. Si tú le echas a los cerdos perlas, ellos no saben que las perlas valen dinero. Ellos lo que hacen es comérselas o las parten. ¿Me hago entender? Así a veces sucede con nosotros. Nosotros estamos frente a un conocimiento, a un nuevo conocimiento, frente a una beta de conocimiento y no la aprovechamos. Cuando pasa el tiempo, ay, si yo le hubiese preparado, perdón, si yo le hubiese puesto atención o más atención a la clase de metodología, me hubiese servido ahora, no estaría corriendo con mi proyecto de grado. ¿Ok, jóvenes? Moraleja. Dame una moraleja, Liliana. Dame una moraleja. Y todos, denme una moraleja. A ver, ayúdenme. De la parábola que le... Pues, profe, se me ocurre ahora es que, a ver, pues yo lo estoy pasando porque yo ya voy en noveno, solo que esta materia pues la perdí por fallas, entonces la tengo que hacer. Okay. Y al perderla por fallas, perdí mucho de estas clases que hoy me sirve para prepararme más para lo que estoy haciendo. Bueno, entonces, ok, Liliana. No podríamos dejar, yo por lo menos hoy, le doy gracias a esta virtualidad, porque iniciando este proceso estuve muy enferma de una gripa que me dio. No hubiese podido ir a la clase. Y yo me conectaba todos los días porque estoy totalmente convencida que quien pierde soy yo. No pierde ni el profe ni los demás. Los conocimientos son muy importantes para poder avanzar día a día, para poder lograr nuestras metas. Entonces, a mí me pasó. Por fallar la perdí y hoy me arrepiento. Ok, entonces fíjate, Liliana, la mayoría estamos en el segundo semestre. Liliana está en noveno, o sea que es el futuro. El futuro nos habla al presente, ¿cierto? Hacemos una línea de tiempo. Bien, a ver, Vero, tú querías decir algo. Adelante, Vero. Ay, soy Gina, profe, sino que es que tengo este nombre. Pero bueno, ay, espérate, amor. Iba a decir que quien pero no déjate conoce ver, el valor déjate ver, Gina, a ver. ¿Ya? Ya vamos, sigue. Profe, quería decir que pues digamos que mi moraleja de esta historia es que quien no conoce el valor de las cosas, pues no le da el uso que merecen. ¿Sí? Tú y tu equipo tienen que hacer su trabajo. Así es. Muy bien, muy bien, Gina.
Ok, gracias. Ok, ¿alguien más? Bueno, mis queridos, avanzamos. Entonces, esa es la idea, jóvenes. Entonces, recuerden que todo lo que estamos dando acá, los temas que tenemos acá, van a ser necesarios para su proyecto de grado. En el día de hoy vamos a conformar esos proyectos de grado, esos proyectos, esos equipos de trabajo para elaboración de nuestros proyectos. Entonces, tenemos al menos cuatro, y lo recordamos, 4 métodos. ¿Cuáles son? A ver, método inductivo, método Inductivo, deductivo. deductivo, analítico. Muy bien, ¿qué más? Inductivo, método inductivo, deductivo, analítico. ¿Qué más? Sintético, comparativo, Sintético, dialéctico comparativo y dialéctico. Muy bien, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, usted ya sabe que en sus opciones, ¿cuántas opciones tiene para presentar la propuesta la propuesta? Tiene 4. Tiene prototipo, diseño, guía y análisis. Entonces vaya pensando, ojo, aquí hay que ser proactivo. Usted no se puede estar pensando en la inmortalidad del cangrejo y que por allá y que en 10 días, no. Usted aquí algo aprende y enseguida vaya pensando, siendo proactivo a ver qué es lo que yo voy a ir armando. ¿Ok? Ya usted ya debe tener claro, bueno, yo, por ejemplo, yo digo, ya sé que voy a hacer una guía, por ejemplo, o ya sé que voy a hacer un prototipo, por ejemplo, o ya sé que voy a hacer un diseño, o ya sé que voy a hacer un análisis. Eso no espere más, ya debe tenerlo. Ok, en el día de hoy estamos hablando de que debe escoger un método. Debe escoger un método, ya debe tenerlo, por lo menos en borrador. En su libreta, usted vaya anotando los conceptos, las ideas, las retroalimentaciones, los ejemplos y va diciendo, bueno, eso llévelo a la práctica enseguida. ¿Ok? Para que cuando diga no se vaya a durar que una semana y otro día y otra vez porque pierde tiempo. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado de los métodos, ¿cierto? Ya hemos hablado de los métodos. Listo. Otro elemento que vamos a hablar en el día de hoy, por ejemplo, ahora, ¿qué es un método? Alguien me decía que un método, ¿qué es un método? ¿Qué es un método? ¿Qué es un método? Es una manera de llevar las cosas, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Un método es una técnica, se utilizan técnicas, un método es una forma, por decirlo así, una forma estructural, sistemática de hacer algo. Por ejemplo, aprendí, ¿sí están viendo esto? ¿Sí ven esto? Sí. Sí, señor. Una cartera, ¿verdad? Esto es una cartera. Aprendí cómo se hacen las carteras. Ellos tienen un método. Si yo me pongo a hacerlo, resulta que me duro 2 días o 20 o un mes haciendo una cartera. Resulta que una cartera de esto se hace, una cartera con el método que tienen los fabricantes de esta cartera, resulta de que ellos se duran media hora haciendo una cartera de esa. Y en media hora hacen, en un día hacen una producción grandísima, porque tienen un método. Entonces, el método cada vez lo van perfeccionando más y mejor para sacar en menos tiempo, con menos materiales, conservando la calidad, un número determinado de carteras. Entonces, un método es una forma estructural, sistemática, planeada, organizada de hacer algo. Entonces, habíamos hablado del método científico, ¿cierto? El método científico es una forma estructural sistemática que tiene unos objetivos, unas metas, unos propósitos y unas características para descubrir la verdad, ¿cierto? Eso es método. Igual, nosotros aquí, ahora, hay diferentes tipos de métodos. ¿Cuáles son los métodos que
al menos pudimos haber escuchado. Métodos de investigación. Ya, teniendo en cuenta que la investigación es una actividad dedicada a obtener nuevo conocimiento. Ojo, ¿qué es el nuevo conocimiento? Nuevo conocimiento es el conocimiento que surge, nace o se reproduce a partir de un conocimiento previo o un conocimiento determinado. Por ejemplo, yo les hablaba acerca de este celular y de este celular. Cuando en este celular, que era lo último en su época, se empezó a generar nuevo conocimiento con él a través de la investigación, o sea, se descubrió que este celular tenía unas limitaciones y con base a esas limitaciones, ¿verdad? Y la generación de un problema de investigación surgió que hoy en día, bueno, en fin, hoy en día es innovador, se generó porque mira, creció el tamaño y, y crecieron, ¿qué cosa? Las utilidades que tiene el celular o el móvil. Entonces, ¿qué pasa? Eso es. La ciencia busca generar nuevo conocimiento. La ciencia, además, busca destapar, descubrir conocimientos que antes estaban escondidos, ahora los pone al servicio de la ciencia, descubre los conocimientos nuevos para ponerlos al servicio y a disposición de la humanidad. Entonces, igual, acá nosotros, como la investigación es una actividad dedicada a obtener o a descubrir nuevo conocimiento, su aplicación es utilizada en la resolución de nuevos problemas o problemas específicos a través de un procedimiento comprensible que se pueda comunicar y que se pueda reproducir en las distintas áreas del conocimiento. En términos de conocimiento, la palabra método viene del griego meta, ¿verdad? Hacia odos o camino, método hacia el camino, lo cual sugiere que significa buscar un camino, ¿verdad? Para hallar la verdad. Ahora, al hablar de camino, para hallar esa verdad o esa meta, ese propósito, ese objetivo, el método implica un procedimiento predeterminado, un procedimiento sistemático. En consecuencia, los métodos de investigación son diferentes modelos. Ojo, los métodos de investigación son diferentes modelos de procedimiento, modelos de proceder, modelos de actuar que emplea la investigación. ¿Para qué? Para hallar la verdad, para descubrir la verdad o para hallar un nuevo procedimiento. Entonces, el método científico, a través de una serie de pasos o de procedimientos lógicos experimentales, se hallan los diferentes descubrimientos. Entonces, ahí estamos de que es necesario que ustedes y yo, ¿verdad? Es necesario que ustedes y yo apliquemos un método. Primero, sepamos qué es método. Segundo, sepamos que lo vamos a aplicar. Tercero, elijamos el mejor método para el desarrollo de nuestra investigación. ¿Ok? Preguntas, dudas e inquietudes. Adelante. ¿No hay? Bien. Entonces, no hay pregunta. Bien, excelente, bien. Entonces, continuamos. Entonces, abordamos el siguiente tema, teniendo en cuenta que al menos tenemos un concepto, una teoría de los métodos, del método. Bien. Ahora, los niveles de investigación. Los niveles. Recuerden que ¿cuáles son los niveles de nuestra investigación? Ya lo habíamos dicho.
exploratorio, descriptivo, analítico, ¿verdad? Cierto. Bien. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que elegir un tema, pero el tema de investigación debe ser pertinente, considerativo. ¿Cómo así pertinente y considerativo? Bien, me voy a detener un poquito acá, porque vamos a ir a la práctica enseguida. Resulta que nosotros aquí tenemos 5 o 6 áreas del conocimiento. 5 o 6 áreas del conocimiento. ¿Ok? 5 o 6 áreas. Tenemos área de contaduría, área de administración, área de psicología, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, ¿y qué más? Psicología. Ok, bien. Ok, bien. Tenemos 6 áreas. Cada área son diferentes. Entonces, en el día de hoy, ustedes y yo vamos a armar los grupos de trabajo para que los grupos de trabajo ya me los pasen, al grupo de WhatsApp para yo montarlos en la plataforma. ¿Ok? Para yo montarlos en la plataforma. Así que es necesario que ustedes y yo armemos esos grupos de trabajo. Eso ya yo lo había dicho, Carol. Había dicho que, a ver, lo había dicho, sí, según la carrera. Sí, señor. Ya yo lo había dicho. Entonces, por cierto, los tengo por aquí. Déjenme recordarlo porque no debería, pero ya hay que recordarlos. Bien, entonces son, por ejemplo, los de administración, un grupo de 6 estudiantes. Los de contaduría, un grupo de 7 estudiantes. Tú lo haces sola. Los de ingeniería industrial, los de ingeniería industrial, hay 14 estudiantes, ¿verdad? 14 estudiantes, entonces me lo van a hacer 2 grupos de 7. Psicología, a Carol le toca solita, porque ella está sola. Ingeniería de sistemas, hay 18 estudiantes, serían 3 grupos de 6. Comunicación social, hay 12 estudiantes y me lo hacen en 2 grupos de 6. ¿Ok? Si alguien queda por ahí de una asignatura, me dice. Yo quedaría en Dime. comunicación, profe. Comunicación social. Sí. Entonces tú te haces, hay 12 estudiantes de comunicación social y contigo 13. Eso significa de que habrán dos grupos, uno de 6 estudiantes y uno de 7, para completar los 13. ¿Ok? Para mañana quiero esos grupos listos. Me los mandan al WhatsApp listos. ¿Ok? No quiero, por favor, que nadie se me quede sin grupo, ni me venga con el cuento, no, profe, que es que yo no pertenezco a ningún grupo. No, debe pertenecer a un grupo. ¿Ok? Profe, si ya algunos Eso, ya tenemos conformado el grupo. bueno, ya si está conformado, perfecto. Eso no es ningún lío. O sea Permítame que aquí se que lo me está... podemos decir de una vez, profe.
Ok, queridos, los que ya armaron su grupo, perfecto, no hay problema. Bien, entonces en ese orden de ideas, para mañana, cada grupo me va a presentar el número de estudiantes, el nombre de los estudiantes, nombres de los estudiantes y el tema a trabajar. ¿Ok? El tema a trabajar. Esto es en caliente, joven. El tema a trabajar. ¿Ya? El tema a trabajar. Bien. Preguntas, dudas e inquietudes. Cuéntenme. Preguntas, dudas e inquietudes. No hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes. Dime, Cristian, Liliana, Felipe, cuéntenme. Pues en mi caso es más esperar que esté en el grupo de comunicación y mirar los chicos que, Bueno, listo. que sería pues acoplarme a ellos, ¿no? Acoplarte a ellos. Bueno, o que se acoplen mutuamente. Bien, listo. Pues yo Perfecto. llegué. Entonces, bien, para el día de mañana me van a entregar los grupos formados ya. No quiero que absolutamente nadie se quede por fuera del grupo. Y los temas que ustedes consideran a trabajar. No me vengan a preguntar, profe, no me vengan a preguntar que es que tenemos tantos temas y que tenemos 1000 temas o 2 temas o 3 temas y no nos hemos puesto de acuerdo. No, señor. Pónganse ustedes de acuerdo. ¿Ok? A mí me van a traer, profesor, el tema es este. Listo. Que es que no nos podemos poner de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Se ponen de acuerdo y el tema es este. Listo. Un tema de cada asignatura. ¿Ok? ¿Ok? Recuerden que el tema está relacionado con la propuesta, ya sea, ¿cuáles son los 4 tipos de propuestas que puedo hacer? Prototipo, guía, ¿qué más? Me siento como Dora la exploradora. Diseño, profe. Prototipo, diseño, Reseña, guía, análisis. 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 Bien, excelente. Entonces cada quien hacen sus respectivas propuestas y dice, bueno, ustedes hacen sus propuestas, se ponen de acuerdo y van para esa. ¿Ok? ¿Vale? Bien. Ok. Entonces, recuerden que deben tener un método. Recuerden que deben tener, bien, ya les voy a dar un modelo, un formato. Les voy a colocar un formato en la plataforma para que ese formatito sea el que de donde van a elaborar o van a desembocar el formato. Se los voy a mostrar. ¿Ok? Se los voy a mostrar. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor profe. Se los voy a mostrar para que no perdamos tiempo, queridos. No perdamos tiempo y de inmediato ya nos vaya quedando la cosa mucho más rapidita. Bien, yo quiero, con respecto al formato, quiero dar unas recomendaciones. Les voy a pedir primeramente que se ciñan al formato, porque hay estudiantes que son inventores, inventivos, muy ingeniosos, pero a veces hacen cosas como a ellos les parece y no como se les está diciendo. Para que no tengan ningún inconveniente y para que ahorren tiempo y ahorren explicaciones, por favor, ciñanse al formato. Si no saben, no se pongan a inventar. Si no saben, si no les queda claro, pregunten en el chat, en el WhatsApp, y ahí respondemos las preguntas. Pero no se pongan a inventar cosas. Es que yo no sabía, yo lo hice así. No, así no es. Eso no está bien. Y entonces lo que hacemos muchas veces es
que perdemos tiempo y me ponen a trabajar a mí más de la cuenta y ustedes también pierden tiempo. Bien, jóvenes. Entonces, en ese orden de ideas, el tema de investigación debe ser pertinente. El tema de investigación, les voy a colocar un videito pequeño, corto, sobre el tema a investigar, el tema a investigar. ¿Ok? La pertinencia, lo que tiene que ver con la pertinencia. Los parámetros. Los parámetros, ciertas cosas, como elegir el tema. Bien, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas les voy a colocar este videito que dice que es muy bueno, muy didáctico, es sencillo, claro, ¿ok? Ok, bien. Hola nuevamente, soy Juan Diego Mejía, el profesor de Aprender a Investigar. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que también me han preguntado mucho y es cómo elegir el tema de investigación. Bueno, antes de ir a la pantalla, este video se va a trabajar más acá, voy a explicarte lo siguiente. No es elegir el tema de investigación como propiamente dicho, sino que debemos elegir muy bien la necesidad de conocimiento con la que vamos a trabajar. Es decir, yo puedo elegir un tema, fútbol, un objeto de estudio, fútbol, pero ¿cuál es la necesidad de conocimiento? ¿Cuál es la pregunta que estoy respondiendo? Por ejemplo, si yo quiero hacer una pregunta de conocimiento, una pregunta más bien, o formular un problema de conocimiento relacionado con el fútbol, diría, por ejemplo, ¿cuántas personas juegan fútbol en Colombia o en otro país? ¿Por qué tantas personas juegan fútbol y no juegan baloncesto? ¿Qué tiene de atractivo el fútbol para que tantas personas lo vean y lo jueguen? Esas son preguntas de conocimiento que arrojan un proyecto de investigación. Un tema, fútbol, COVID-19, Revolución Industrial 4.0, así solitos esos temas no generan un proyecto de investigación. Entonces recuerda, no es elegir un tema, sino una pregunta de investigación. A veces los temas son, por ejemplo, psicología infantil en Chile. Eso es un tema, pero ¿qué de ese tema te estás preguntando? Por decir algo, ¿cuál es el estado del tratamiento de psicología infantil en Chile? Hey, no sé, puedo estar hablando cualquier pendejada, no estudié psicología, entonces no sé formular preguntas de investigación relacionadas con psicología, pero a eso quiero llegar. Tú tienes que ser capaz de elegir una pregunta, no un tema. Haz una pregunta del tema que te interese, pero llega a esa pregunta. Ahora, nosotros podemos investigar sobre muchos aspectos cognitivos. Cognitivos tienen que ver con el conocimiento. Y para eso quiero mostrarte la taxonomía de Bloom, así que vamos entonces a la pantalla mágica. Estamos en pantalla. Vamos a ver entonces cuál es la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom, aunque ya lo he dicho mucho, es una tabla, una clasificación de procesos cognitivos. Los de la izquierda son los más fáciles, los de la derecha son los más difíciles. Entre ellos están comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Todas estas tienen implícito el conocimiento. Por lo tanto, en todas estas puedes hacer trabajos de investigación. Tú puedes hacer un trabajo de investigación donde apliques herramientas. La pregunta sería, ¿cómo se usa? ¿Qué ejemplos de aplicación hay? ¿Cómo aplicarías? Bueno, eso lo organizamos un poco más con el video de cómo formular las preguntas de investigación, que te lo dejo acá abajo en la descripción y acá arriba en una sugerencia. Entonces, básicamente, para elegir un tema de investigación depende de lo que tú quieras hacer. Si tú quieres aplicar, primero tienes que comprender. Si tú lo que quieres es crear, primero te toca comprender, aplicar lo que ya existe, analizarlo, evaluarlo, para luego crear algo mejor. Tú no vas a crear algo así de la nada, sin haber comprendido, aplicado, analizado, evaluado. Pero igual te lo puedes proponer y puedes hacer temas de investigación de acuerdo a lo que tú quieras hacer.
Entonces recuerda, puedes elegir el tema de investigación de acuerdo a lo que tú quieres hacer y puedes generarte preguntas de conocimiento de muchas formas para que puedas salir adelante. Digamos entonces viendo cómo elegir el tema de investigación. ¿Sí viste? Entonces tú puedes formular preguntas de investigación dependiendo de muchas actividades. Tú quieres aplicar algo, quieres crear, quieres evaluar, quieres analizar, quieres comprender. Puedes hacer muchas preguntas de investigación y la taxonomía de Bloom te va a ayudar bastante. Si quieres, en un comentario, envíame el tema de interés que tú tienes. Empezamos a conversar para generar esa pregunta de investigación. Porque esa pregunta de investigación viene de tus experiencias previas, de tus conocimientos previos. Por decir algo, cuando un niño quiere formularse una pregunta de investigación, se hace preguntas que muchos se han hecho. ¿Por qué la luna es así? ¿Por qué esto sabía esto? ¿Por qué esto y lo otro? Y son preguntas que nosotros ya tenemos las respuestas. En lo general, cuando un estudiante que no ha visto mucho sobre metodología de investigación me genera una pregunta de investigación, son preguntas tipo ¿cómo combatir el cambio climático? ¿Cómo proteger el medio ambiente? ¿Cómo cuidar a los animales? Son preguntas muy básicas, porque les interesa el tema ambiental, les interesan los animales, les interesan temas muy chéveres, pero como no han estudiado mucho sobre ciertos temas, sobre su carrera, sobre su área de conocimiento, es muy difícil que generen preguntas más complejas. En la medida en que tú más estudies, en que más veas, en que más explores en la vida, más preguntas de investigación te puedes hacer. Entonces, yo tengo una serie de pasos que te quiero recomendar para que empieces a escoger este tema de investigación y bajarlo a una pregunta de investigación. Lo primero es que busques un tema de interés tuyo, un tema que te apasione, un tema que te guste, un tema que se relacione contigo, con tu trabajo, con tu profesión. ¿Por qué? Será más fácil si tú haces una investigación de un tema que te gusta a un tema que no te gusta, pero que te tocó. Te tocó porque alguien te lo dijo, porque un profesor te lo recomendó. Entonces, primero, busca en tu carrera, en tu perfil profesional, en tu vida, de qué te gustaría investigar, dónde te has generado preguntas. A mí me gustan las preguntas que tienen que ver con personas, me gustan las preguntas que tienen que ver con investigación, me gustan las preguntas que tienen que ver con fútbol, me encantan, me las hago. Si la pregunta sale de ti, mejor, mucho mejor. Si la pregunta te la dan y tú la tienes que responder, hay cruces motivacionales que pueden que no hagan que esta experiencia investigativa sea la mejor para ti. Aunque la completes, pero puede que tú digas, uy, no, la investigación no me gusta. ¿Por qué? Porque no estás respondiendo tu propia pregunta. Es mejor que lo hagas por tus gustos y por tus intereses. Sin embargo, digamos que tú no quieres investigar de las cosas que te gustan a ti. Entonces te recomiendo que busques necesidades del conocimiento cercanas. Ese es el segundo paso. Necesidades del conocimiento cercanas. Es decir, necesidades de conocimiento de tu universidad. En tu universidad hay grupos de investigación, hay profesores que investigan y que ya tienen identificadas ciertas necesidades de conocimiento. En tu ciudad, por ejemplo, planes de desarrollo de la ciudad donde se estipulan cuáles son los retos, cuáles son las metas, qué se necesita de la ciudad en los próximos 3 o 4 años en ese gobierno. Y mucho mejor porque si logras responder esas preguntas de investigación, estarás aportando directamente a tu ciudad. Lo puedes hacer de igual forma con el país, con tu trabajo. Si tienes la oportunidad de trabajar en tu trabajo, hay infinidad de necesidades de conocimiento. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo mejoramos acá? ¿Cómo aplicamos esto acá? Y tú lo puedes investigar. Y si lo aplicas en tu trabajo, mucho mejor porque estás impactando tu forma productiva. El tercer paso, ¿cuál es? Identificar necesidades globales. Y esto lo hacemos a medida que investigamos. A medida que tú empiezas a hacer investigaciones, avanzar y avanzar, te vas a dar cuenta que tu contexto local es pequeño y que allá afuera en la investigación, en las bases de datos, en los artículos, hay mucha más información y muchos más problemas que están en todo el mundo, problemas de continente, multinacionales o problemas mundiales que tú los pudiste haber identificado en un contexto pequeño o que solo te das cuenta cuando lo has investigado. Esa es otra forma de elegir el tema de investigación.
Ahora, digamos que ya se te abrió la mente y tienes un montón de preguntas ahí. Preguntas con un tema, preguntas con otro, preguntas con X tema. Pero tienes muchas preguntas, muchos temas de los cuales quieres investigar. ¿Cómo escoger esos temas? ¿Cómo escoger entre esos temas? Yo tengo también para ti 3 indicadores. El primer indicador es la cercanía que tenga esa pregunta de investigación con tus gustos. Ya te lo he dicho. Lo principal es que esto te guste, que te apasione hacerlo, porque si no, nos vas a ver a cacho esta vaina. Entonces, entre las preguntas que tengas, verifica cuál te gusta más. Ahora, supongamos que todas te gustan por igual. Segundo indicador, verifica la factibilidad que tienes de hacer esas investigaciones. Por ejemplo, hay investigaciones más económicas que otras. Hay investigaciones que tú las puedes hacer en casa o en el trabajo o saliendo del país. Hay datos más fáciles de recoger que otros. Entonces examina cuáles de esas preguntas tienen más factibilidad. Tú los puedes hacer más fácil, porque la idea es que llegues al final de la investigación. Por ejemplo, yo quiero investigar proyectos aeroespaciales. Acá en Colombia va a ser muy complicado porque no tenemos tanta tecnología. Lo que yo puedo hacer acá en Colombia para investigar lo aeroespacial será consultar libros, artículos, videos que serían una fuente secundaria. Distinto a yo estar en Estados Unidos, en Rusia o quién sabe en qué país, allá metido en una base aeroespacial, investigando cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, documentando. ¿Sí ves a lo que me refiero? La factibilidad del proyecto. Y el tercer indicador es la comunidad científica que tengas relacionada con ese tema. Lo ideal es que si tú estás en una universidad, investigues de los temas cercanos a la universidad. ¿Por qué? Porque los profesores te podrán ayudar, tus compañeros te podrán ayudar. Si tú escoges un tema alejado de esas comunidades científicas, no tendrás quien te respalde, quien te ayude, quien te aporte en tu investigación. En lo personal me pasó, no porque me hubiera alejado, sino que era una necesidad muy puntual que había en mi universidad. Había que trabajar un tema de desarrollo tecnológico específico. Yo tenía esas habilidades y me metí ahí, me gustaba el tema, me metí por gusto, entonces lo hice hasta el final. Pero cuando quería preguntarle a mis directores de tesis, a mis compañeros, nadie me podía dar respuesta porque yo era el único que estaba trabajando ese tema. Y eso fue muy difícil para mí. Estuve a punto de tirar la toalla varias veces porque yo decía que no, pues yo tenía un problema y no tenía apoyo, mientras que mis compañeros preguntaban y les daban la respuesta. Eso a mí me aburría mucho porque era yo el que estaba sufriendo. Si era otro el que sufría, pues hombre, qué pesar. Pero era yo. Y yo no quiero que a ti te pase lo mismo que a mí. Entonces, por eso también fíjate en la comunidad académica que tienes a tu alrededor. Escoge temas donde ellos te puedan aportar. Por último, te dejo solo 2 consejos en todo esto. El primer consejo, ¿cuál es? Escoge temas y mientras estás empezando, habrán muchos y podrás ir cambiando entre ellos, pero intenta cambiar la menos cantidad de veces posible de tema. Más bien, en el mismo tema profundiza, vuélvete un experto en ese tema y eso te llevará desde un pregrado hasta una maestría, un doctorado. Mientras que si tú estás cambiando de temas, va a ser muy difícil que te vuelvas un experto. Te haces un experto en metodologías de investigación porque estás probando muchas cosas, pero en el tema en concreto de investigación te puede faltar mucha profundidad. Te aconsejo entonces volverte más un experto y empezar a profundizar. Si en una primera etapa comprendiste un fenómeno de estudio, en la segunda aplícalo. En la tercera etapa aplica otra técnica y avanzando en los procesos cognitivos de la taxonomía de Bloom, comprender, aplicar, analizar hasta llegar a crear. Y el segundo consejo que te doy es que también escuches cuáles son las modas de investigación. Por ejemplo, en los últimos días está la 4ª revolución industrial, está el COVID. Ahorita está el COVID brutal, en auge. Es lo que todo el mundo va a investigar ahorita. Está la economía naranja en Colombia y cada país tiene ciertos temas. Escúchalos. ¿Por qué? Porque estás en un momento valioso para investigar, porque puedes experimentar. Si quieres experimentar sobre el COVID, ahorita estamos en el momento justo de investigar. Después va a ser más difícil y antes no se podía. ¿Sí ves? Entonces escucha esas modas que te pueden traer grandes beneficios. 4ª revolución industrial. Estamos empezando una nueva revolución industrial. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esas tecnologías? Si ves que se generaron preguntas de investigación, arranca a contestar esas preguntas de investigación. ¿Cómo así? ¿Cómo puedo aplicar la 4ª revolución industrial en la psicología? ¿Cómo se puede aplicar la 4ª revolución industrial en mi licenciatura, en educación? ¿Cómo se puede hacer eso?
Ahí están las preguntas quizás de tu próxima investigación. Anímate. Recuerda, muy importante, no es elegir el tema, es elegir la pregunta de investigación. ¿Qué lo haces a través de un tema? Sí, pero tienes que bajar del tema a la pregunta de investigación. Espero que este video te guste mucho, te sirva. Suscríbete al canal, dale un like al video. Bueno, ¿qué tal les pareció? Muy motivante. ¿Qué tal les pareció? A ver. Excelente, ¿verdad? Sí, Entonces, profe, fíjate, muy motivante. Lo que él decía, siempre hay que elegante, ¿no? enfocarnos en lo que nos gusta. Bien, ese es el primer, ¿cómo se llama? La primera recomendación que él da, en lo que nos gusta. Obviamente, cuando a ti te gusta algo, tú trabajas motivado. Esa es una motivación, trabajar en lo que nos gusta. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, el tema de investigación, los criterios, ya él los mencionó, ¿verdad? Hay que buscar algo que sea alcanzable, que sea pertinente, que sea aterrizado, que esté de moda, que tenga asequibilidad a la información. Entonces, ahí tenemos lo relacionado con el tema y los criterios de la pertinencia. Cuando estamos hablando de pertinencia, estamos hablando de varios elementos: importancia, relevancia, alcance de la investigación. Entonces, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta este video muy ilustrativo, muy bueno, buenísimo, a mí también me gustó. Entonces, es necesario que nosotros tengamos en cuenta ese tema y generemos la pregunta, ¿cierto? Generemos la pregunta. Entonces, al hablar de tema de investigación, hablamos de tema de investigación, pero lo aterrizamos a una pregunta de investigación. Muy bien. Preguntas, dudas e inquietudes. Recuerden que todo lo vamos a necesitar. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo resultaría todo esto, jóvenes? ¿Cómo resultaría todo esto? Entonces, un documento, ahora sí, vamos a aterrizar todo lo que hemos dicho, de lo que hemos hablado. La ciencia, el contexto de la ciencia, el conocimiento científico, los conceptos de ciencia, las características de la investigación, diferencia entre investigación común e investigación científica, ¿cierto? El proceso de investigación, la creatividad como elemento fundamental para el desarrollo de una investigación científica, los tipos de investigación, los enfoques, ¿verdad? Los niveles. Y hoy que hemos hablado los métodos y los criterios a considerar para la pertinencia y elección de un tema de investigación, teniendo en cuenta que vamos a formar unos equipos de trabajo según las áreas del conocimiento y según los temas elegidos. En ese orden de ideas, jóvenes, nosotros, ¿hacia dónde va todo esto? Teóricamente hablando, ¿hacia dónde va? Obviamente, cada uno de ustedes con su equipo deberá profundizar más en los temas que hasta ahora hemos hablado. Pero todo esto va en un documento. ¿Qué son los documentos científicos? ¿Qué son los documentos científicos? A ver, todo esto va en un documento. Pero ¿qué son los documentos científicos? Bien, ¿qué son los documentos científicos? ¿Hacia dónde va? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué desean? Fíjense que estoy utilizando lo que el amigo decía, las preguntas problemáticas. ¿Qué son los documentos científicos? ¿Para qué sirven? ¿Verdad? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se estructuran?
¿verdad? Cómo se estructuran los documentos científicos, cómo se producen, cómo se crean, cómo se generan, ¿verdad? Es necesario que nosotros tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque los documentos científicos, recuerden, los documentos científicos van a tener una compilación de información, ¿verdad? A tener una información fiel de acuerdo a las diferentes áreas del conocimiento. Bien, en ese orden de ideas acerca de los documentos científicos, he escrito mucho. Sin embargo, hay unas redes de conocimiento que son las bases de datos, los repositorios, que son los portales de investigación. Entonces, es necesario que nosotros tengamos en cuenta acerca de los documentos científicos, ¿verdad? Los documentos científicos se van a ver reflejados en diferentes áreas y de diferentes formas. Entonces, los documentos científicos los podemos encontrar de acuerdo a la diversidad y a las diferentes áreas, a esos diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, antes de eso, tenemos que hablar qué es un documento. ¿A qué le llamamos documentos? ¿A qué le llamamos documento? A ver, ¿quién me donde se dice? registran pues diversas cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Por ejemplo, en el caso de metodología, ahí registramos lo que llevamos de adelanto del proyecto. Muy bien, muy bien. Entonces, bien, ese es un ejemplo. A ver. Entonces, ¿qué es un documento? ¿Qué es un documento? ¿Qué nos dice la teoría? ¿Qué nos dice la teoría? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es un documento? ¿A qué le llamamos documento? ¿Y de dónde sale? ¿Qué surge? Bien. Vamos por partes. ¿Sí? Dime. Es un papel, es un título, es donde nosotros podemos acreditar un algo. Bien. Una idea. Es donde plasmamos una idea, ¿no? Llevamos a cabo una idea que tenemos y la plasmamos para que pues las otras personas se den cuenta de lo que nosotros estamos pensando o haciendo la ideología de ello. Mira lo que dice documento, muy bien. Mira lo que dice el concepto de documento. Documento es un testimonio material de un hecho o un acto realizado en funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte en lengua natural o convencional. Eso podría ser lo que es un documento, ¿verdad? Entonces, documento es, acá hay otro concepto, la web me dice que el documento es un escrito en papel u otro tipo de soporte con que se prueba, acredita una cosa como un título, una profesión o un contrato. También dice que documento es una cosa que sirve para ilustrar algo en especial hechos del pasado. Son conceptos, ¿verdad? Son conceptos. Son conceptos de documento. El diccionario, a ver, nos dice que documento, a ver, ¿qué nos dice este tipo de definición en la web acerca de documento? La palabra documento viene del latín documentum.
¿verdad? Un documento es una carta, un diploma, un escrito que ilustra acerca de un hecho, situación o circunstancia. También se trata del escrito que presenta datos susceptibles de ser utilizados para comprobar, ¿qué cosa? Para comprobar algo. Por ejemplo, a ver, ¿qué dice la Real Academia de la Lengua Española acerca de lo que es un documento? ¿Ok? Entonces tenemos muchos conceptos de documento, ¿no? Vamos a buscar aquí lo que es documento según la Real Academia de la Real Academia de la Lengua Española. No de la historia, sino de la... Bien. ¿Qué es un documento? ¿A qué le llamamos documento nosotros? ¿A qué le llamamos? O sea, ¿de dónde surge la palabra documento? Ya decimos que viene del latín, que significa document. Bien, mira lo que dice la Real Academia Española. Documento del latín documentum, diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de algún hecho principalmente histórico. También nos dice que es un escrito que consta de datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. También nos dice que cosa que sirve para testimoniar un hecho, informar de él, especialmente del pasado. También nos dice que un documento es una instrucción que se da a alguien como aviso, consejo en cualquier materia. ¿Ok? Eso es documento. Eso es lo que representa un documento. A mí me gusta establecer el origen de las cosas, porque nosotros, o sea, como seres humanos se nos olvidan y a veces utilizamos la palabra o el concepto o el término de manera tan coloquial, habiéndonos olvidado del origen de donde proviene, del origen de donde proviene el término. Entonces, documento científico, documento, ¿verdad? Ya hemos visto que documento podría ser una carta, un escrito o una cosa que te da testimonio de algo. Entonces, por ejemplo, hago una pregunta. ¿Quiénes poseen documentos? O mencióneme algunas instituciones que poseen documentos. ¿Cuáles? Las universidades tienen documentos. Las universidades tienen documentos. ¿Qué más? Las bibliotecas. Las bibliotecas tienen documentos. Las personas tienen los notarios. Sí. Todos los, ¿cómo se llaman? Los profesionales, los abogados, ¿cierto? Los contadores, los médicos, las instituciones, las universidades, los institutos, los ministerios, ¿cierto? Tienen documentos. ¿Cierto que sí? Ustedes tienen algunos Pero de igual documentos. manera nosotros también tenemos documentos, ¿no? Ahí iba a preguntarte, Laura, ¿usted tiene documentos en su casa? Sí, sí, señor. Ok, todos tenemos documentos, ¿cierto? Entonces un documento podría ser, yo tengo un documento aquí, este es un documento que me acredita a mí ser el dueño o ser el dueño de algo, ¿no? Bien, entonces en ese orden de ideas,
ya sabemos lo que es un documento. Ahora, ¿qué es un documento científico? A ver, documento científico, ¿qué es eso? Es un documento científico. Es un escrito que lleva una investigación previa, ¿no? Con respecto a un tema específico que está siendo estudiado o que fue estudiado por alguna persona. Muy bien. Yo creo que un documento puede ser, digamos, un resultado de unos exámenes de laboratorio, puede ser un documento científico. Documento científico. Documento científico. Ya hablamos de lo que es documento. Por Ahora eso, vamos. un documento científico puede ser un resultado de unos exámenes de laboratorio. Sí, un documento científico podría ser Profe, que Algo que se escribe para ser publicado y que otra persona pueda leer los resultados. Bien, entonces, si tú dices algo, Liliana, está soportado en una investigación. eso sí es diferente. Eso sí es diferente. Decir algo es cualquier cosa, pero la ciencia no publica cualquier cosa. La ciencia publica en sus documentos, a través de documentos, resultados de investigaciones científicas o resultados muy bien, resultados de investigaciones, resultados de descubrimientos, etcétera. Entonces, ahí vamos, pregunto, una escritura pública es un documento. Sí. Sí, profe. Muy bien. Bien. Pregunto, ¿una escritura pública es un documento científico? No, profe. No. No, es como más No. información. No. Exactamente. No, doctor, no es un documento científico. Excelente, muy bien. Fíjense la diferencia. Documento, al hablarlo, el término documento, al hablarlo de manera coloquial, ya tenemos el concepto, ¿verdad? Ya sabemos y conocemos lo que es un documento, una escritura pública es un documento y una escritura pública es un documento científico. Ya me dijeron que no lo es, ¿cierto? Entonces, un documento científico ya es, ¿cierto? Es aquel documento donde se encuentra compilado el descubrimiento, ¿verdad? O sea, donde se encuentra compilado el descubrimiento o se encuentra compilado, ¿qué cosa? Se encuentra ese nuevo conocimiento ahí, ese nuevo conocimiento Investigación, estadísticas. habiendo pasado por el proceso de investigación científica. O sea, el documento científico se caracteriza, ¿por qué? Porque es el resultado de un proceso sistemático, el proceso de investigación científica. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, Sí, una escritura pública es el resultado, una compilación de donde dice, bueno, los elementos que tenga la escritura, ¿verdad? Pasó por un proceso, pero no por el proceso técnico, sistemático, científico. ¿Me estoy haciendo entender? Por ejemplo, el resultado del COVID-19. Todos los días el Ministerio de Salud en Colombia y en el mundo entero están pasando unos documentos científicos que están ahí, que son el resultado de la aplicación de los métodos, del método científico como
resultados del análisis del impacto de la pandemia en Colombia. ¿Me hago entender? Entonces, Sí, profe, de las pruebas. Esos sí son documentos científicos. No solamente del COVID-19, porque cuando estamos hablando de ciencia no solamente hablamos de la salud, de la biología, de la química. Estamos hablando de todas las áreas del conocimiento. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, les voy a mostrar uno. Les voy a mostrar uno. ¿Qué? Por ejemplo, les voy a mostrar les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? De un documento, del Ministerio de Salud. Estoy ahora mismo en el ministerio. Estoy ahora mismo en el ministerio. Por ejemplo, permítame y les muestro para que vean que no lo estoy sacando de ninguna parte, sino precisamente del ministerio. Para que vean dónde estoy. Instituto Nacional de Salud. Aquí a mano izquierda están las pestañas: información para la vigencia COVID, coronavirus, ficha, apéndice, ficha, países con circulación de COVID, seguimiento a contacto, por ejemplo. Ahí están viendo ustedes, bueno, esto es una planilla. Vamos a buscar un ¿qué? Ficha, seguimiento, contactos. Aquí. Por ejemplo. ¿Sí lo ven? Esto es un documento. Es un documento científico. ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí se dan cuenta los elementos que tiene? Los elementos que tiene. Obviamente, esto hace parte de otro grupo de documentos y se llama Algoritmo de Diagnóstico para la Vigilancia por Laboratorio de Virus Respiratorio, versión 1, finalización el 10 de marzo del 2020. Entonces ahí te dice, eso es un documento científico. ¿De qué área? ¿Qué área ¿de qué área es este documento? Este área es de categoría de departamento de salud, del área de la salud. ¿Ok? Del área de la salud. Sí, del área de la salud. Por ejemplo, vamos a la Junta Central de Contadores. ¿Verdad? ¿Y qué pasó ahora? Vamos a la Junta, bueno, ok. Junta Central de Contadores. Vamos a la Junta Central de Contadores. Y la Junta Central de Contadores en la página me va a decir, por ejemplo, que hay cualquier cantidad bueno, no. Bien, vamos a dejar el ejemplo de la Junta Central de Contadores, pero
parece que no tiene acceso a la página, pero aquí. Aquí está la Junta Central de Contadores. Entonces aquí vamos a encontrar que la Junta Central de Contadores tiene aquí en su página de recursos, tiene herramientas, tiene normas, tiene cualquier cantidad de documentos, digamos de normas internacionales, por ejemplo. Aquí tenemos algunos, tenemos artículos, pero son el resultado, ¿verdad? Son el resultado de investigaciones. ¿Ok? Bueno, bien. Digamos que normas, está lenta la página, pero bueno. Publicaciones. Vamos a publicaciones. Guías. Por ejemplo, miren. Aquí vamos a mirar algunas guías para que ustedes vean. Por ejemplo, aquí tenemos guías. Tenemos algunas guías de las que ustedes podrían hacer. Por ejemplo, guía de estado financiero separados. Bien, ahí están las guías. Y si entramos ahí, si entramos ahí, ¿qué pasa? Bueno, en fin, si entramos ahí, encontramos que ahí están los documentos. Son documentos científicos. Bien. En ese orden de ideas, encontramos que los documentos científicos nos ayudan a nosotros a proporcionar la información. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de los documentos científicos con nuestra asignatura y con nuestro proyecto de grado? Podríamos preguntar. Yo les digo, a ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué tiene que ver los documentos científicos con nuestra asignatura, proyecto de grado y con el proceso que tenemos? A ver, ¿quién me da una respuesta? A ver, Ana Arias. Ana. Profe, yo digo que es una base fundamental para nosotros poder hacer nuestro proyecto, porque Base nosotros no podemos, fundamental. sí, porque nosotros no ¿Base podemos, fundamental de qué? para hacer nuestro proyecto, digamos, si yo quiero hacer, un ejemplo, yo quiero hacer mi proyecto sobre ollas presión, ¿sí? El funcionamiento de la olla y qué peligros tiene la olla a presión. Yo tengo que buscar documentos científicos verificados que me hablen acerca de qué hace la olla a presión, por qué es tan peligrosa o por qué es tan buena para cocinar, ¿sí? Bien, Para yo empezar a hacer mi proyecto. ok. Una fuente. Es una fuente de información para ti. ¿Ok? Es una fuente de información. Muy bien. A ver, Ana Arias, contéstame. Ana Arias, contéstame. Ana, está dormida Ana. Andrés, cuéntame. Dime. A ver, Fernanda, contéstame. ¿Y qué le pasa a los estudiantes? ¿Se fueron a dormir hoy? Voy yo, profe, digo yo. Dime, Participo. Jimmy, si te iba a preguntar, Jimmy, cuéntame. Pues yo digo que, como dice mi compañera, es una base fundamental, ya que pues todo sería a base de una investigación, ¿no? Bien. Ok, entonces los documentos científicos le van a dar fortaleza a la investigación que yo estoy haciendo. ¿Me hago entender? Sí, profe. Y, ¿Ya? y Dime, ese Liliana. soporte que tenemos para el tutor que nos coloque. Entonces, cada vez que nos citen, entonces vamos a tener el soporte para demostrar qué es lo que estamos haciendo. Muy bien. Muy bien. Excelente. Bien, entonces, en ese orden de ideas, estábamos diciendo que nuestro proyecto, ¿verdad? Nuestro proyecto estará compilado en un documento.
¿verdad? Pregunto, ese documento del proyecto, ¿es un documento científico? Sí, señor. Sí, profe. A ver. Bueno, ¿quién más me dice? ¿Nuestro proyecto de grado es un documento científico? Sí, sí, A ver, señor. ¿quién Profe, ¿no dice sí? sería Doctor, dependiendo al tema? para mí creo que no, no porque no, nosotros no estamos haciendo un tipo de bueno, investigación de tipo científico, más bien creo que es un documento que nos permite mostrar de pronto algún concepto desde nuestro punto, pero pues como no somos expertos en el tema, pues no vendría siendo un documento científico, porque los documentos científicos los expiden pues las personas que son expertas en determinado tema. Bien. Lida dijo mitad correcto y, o sea, lo que dijo es correcto, pero no es la explicación de la pregunta. La pregunta es si el proyecto que ustedes van a hacer es un documento científico. La respuesta es que no es un documento científico. Lo que salga de ahí, del proyecto, los resultados compilados en un informe o lo que salga de ahí en un artículo, ese sí son documentos científicos. ¿Me hago entender? Entonces, Sí, profe. el proyecto que ustedes hagan, que tiene que se aplica el método científico, no es, o sea, el proyecto que ustedes hagan, ¿verdad? No es un documento científico. Pero si ustedes escriben un artículo, si ustedes escriben un informe de los resultados de su proyecto de investigación, eso sí es un documento científico. ¿Me hago entender? Ahora, ¿cómo sabemos que es documento científico? Por ejemplo, les voy a mostrar dónde están compilados esos documentos científicos. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, miren. ¿Qué es Google Scholar? A ver, ¿quién sabe? Es ¿Qué la parte de Google para buscar documentos científicos acerca de un tema. la parte? Pero ¿qué es la parte? ¿Qué es la parte? ¿Qué es la parte? Es un buscador que tiene Google más Eso, bien, específicamente bien, para Herramienta. documentos bien. científicos. ¿Quién me está hablando? A ver, ¿quién me está hablando? Yo, Dayana. Dayana tiene una respuesta súper acertada y me encanta. Pero Dayana siempre dice algo, una cosa, y ella debe ser un poco más específica para mejorar la forma como expresa sus ideas. ¿Me hago entender, Dayana? Sí, señor. Ya, entonces en este caso, fíjate que tú me decías que es un espacio, ¿verdad? Pero Google Scholar o Google Escolar es un buscador que Es una extensión del es un... buscador de Google, pero específicamente para documentos científicos sobre un tema que yo esté Exactamente. buscando. Excelente. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, ¿ya? ¿Qué hay ahí en Google Scholar? Por ejemplo, dígame un tema específico. Cambio climático. Cambio climático. Muy bien. Cambio climático. Vamos a dejarlo así. Cambio climático. Mire, entonces, si están viendo en su izquierda, por ejemplo, aquí, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Entro ahí. ¿Sí? Cambio climático, una visión desde México, por ejemplo. No, vamos a cambiar este Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Vamos a esperar que abra
Cuando yo le di ahí me sale ¿qué cosa? Me sale un documento. Ya ese sí es un documento científico. ¿Me hago entender, hijos? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Bueno, voy a abrir el artículo. Voy a abrir el artículo. Están viendo el artículo, ¿verdad? Este es un documento científico. ¿Sí lo ven? ¿De quién? Oficina de Cambio Climático, Ministerio del Medio Ambiente de Chile, del 2014. Este documento que ustedes ven aquí es un documento científico. Es el resultado, ¿verdad?, de un estudio científicamente hablando que elaboró ¿quién? ¿Elaboró quién? La Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente en Chile en el 2014. ¿Me hago entender? Ese sí es un documento científico. Vamos a otro. Por ejemplo, la política del cambio climático. Vamos a buscar este. A ver. Ya, esos son documentos científicos. Aquí hay otro. Aquí está. Anthony Giddens, la política del cambio climático, Madrid en el 2010. Ahí está, el tipo escribió eso. Esos son resultados de investigaciones, de proyectos así como el que ustedes van a hacer. ¿Me hago entender, niños? ¿Sí? ¿Me copian? Sí, señor. Por ejemplo, el cambio climático y los efectos en Perú. Ahí está. Paola Vargas, Banco Central de la Reserva del Perú. Lo hizo en el 2009. El cambio climático y sus efectos en el Perú, esos son documentos científicos. Y ese tipo de documentos son los que le dan el aval a tu investigación. A través de un método científico. ¿Me hago entender? Vamos a buscar otro buscador u otro portal. Como por ejemplo, ya tenemos Google Scholar. Vamos a buscar a otro. ¿Quién me dice de otro? Otro. ¿Es cielo? ¿Algo así? ¿Es de cielo? ¿Es cielo? Ese. Sí, señor. Con ese, creo que la primera es con ese. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Ahí lo ven? Entonces, ahí entramos y vamos a buscar en el cielo, ¿verdad? Algo sobre cambio climático. ¿Cierto? Cambio climático. A ver qué encontramos. Aquí está. Entonces aquí hay artículos. Ahí está, por ejemplo, uno. Vamos a ver ese que dice. ¿Qué dice ese? Ahí está un artículo científico que se llama ¿cómo? Cambio climático según los académicos ecuatorianos, no sé qué, Vamos a ver, vamos a abrir el artículo para mirarlo. Ahí está. Revista Ciencias de la Vida. El artículo científico, cambio climático, no sé qué. Ahí está. Eso lo que ustedes están viendo ahí es lo que nosotros necesitamos como las referencias bibliográficas en nuestros proyectos. ¿Me hago entender, niños? Vamos a otro portal. Otro portal de documentos científicos. ¿Quién me dice? Redacti, ahí está. ¿Sí se dan cuenta? Vamos a seguir buscando cambio climático. Ahí está un artículo. ¿Sí? Aquí está el PDF. Vamos a buscarlo. Y es de ahí de donde nosotros debemos alimentar nuestra investigación. ¿Sí se dan cuenta, niños queridos? ¿Se dan cuenta? Artículos, esos son documentos científicos. Ahora, los documentos científicos estarán dados en informes, en artículos o en libros.
¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, profe, sí. Otra, Sí, señor. otro buscador, el más grande del mundo. Dialnet. Scopus es la mayor base de datos del mundo. Base de datos de Scopus, pero tú tienes que, para tú tener acceso a ella, tienes que estar, las universidades tienen que estar inscritas. Vamos a buscar cambio climático aquí. Bien, no te lo voy a dar porque para que tú tengas acceso a esa plataforma tienes que estar inscrito. ¿Me hago entender? Entonces, se me acabó el copy-pega. ¿Sí? Se me acabó el copy-pega. El copy-pega. Ahora, díganme otra base de datos. Que hay de Dalsy, Simago. Dialnet, que es lo de España. ¿Cómo? Dialnet, que es Dialnet. de España. Dialnet. Muy bien. Aquí está. ¿Cierto? Ahí también vamos a buscar documentos, cambio climático. Y ahí puedo buscar todo lo que pueda y me va a salir. Ahí está. Mira lo que hay ahí. Entonces ya nosotros no podemos ir que a Google a buscar cualquier cosa. Tenemos que ir a esos portales científicos de documentos científicos, ¿verdad? Ahí, y ahí buscamos. Bien. ¿Me hago entender, niños? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Ya? Entonces, ya no podemos que no, es que lo encontré en Internet. Internet no es una base de datos para documentos. Internet es un portal abierto para que todo esté colgado ahí. Me hago entender que tenemos que interpretar eso. Y ahí, cuando usted va al documento, a la base de datos, le arrojan diferentes documentos científicos y usted ahí, ahí tiene el título, la revista, donde se publicó, el año, el autor, el número de página, el DOI, la referencia, todo. ¿Me hago entender? Eso es lo que le... Bueno, bien. Entonces, ahora sí vamos adentrándonos. Eso es lo que le da solidez a tu investigación. Eso es lo que le da sustento bibliográfico y lo que le da rigurosidad científica a tu documento. ¿Me hago entender? O sea, si tú vas a hacer un proyecto de grado y quieres aportar a la ciencia, tienes que rodearte y colearte con científicos. Pero ¿cómo me coleo con científicos? A través de los aportes que ellos ya hicieron. ¿Por qué? Porque un proyecto de investigación cumple en cierta medida con el proceso sistemático de la ciencia a través del método científico. Para el día de mañana, vamos a ver, ¿verdad? Para el día de mañana, vamos a ver qué cosa.